Muy bien, bienvenidos una vez más a nuestra clase sobre la doctrina, en cuanto nosotros continuamos estudiando sobre la doctrina de la Biblia. Y ya hemos hablado de número 1, la revelación, qué significa la revelación. Número 2, las maneras o distintas maneras de la revelación. Número 3, qué significa el misterio de la palabra y de la voluntad del Señor en la Biblia. Número 4, la inspiración de las Escrituras. Número 5, el Espíritu Santo en el papel de llevar a cabo la inspiración. Y luego número 6, la autoridad de las Escrituras. Y número 7, la infalibilidad de las Escrituras. Y número 8, la perseveración de las Escrituras. Y ahora llegamos al número 9, los libros perdidos. Los libros perdidos. Es aquí donde quiero tratar un tema. La Biblia registra claramente que hay muchos libros, otros libros que fueron escritos, pero que nunca fueron canonizados. En otras palabras, que nunca entraron en la canonización, en los libros canónicos, en cuanto fue oficialmente registrado como parte de la Biblia. Y hay varias razones por eso. Vamos a llegar a ese tema en un punto número 10. Pero por el momento, sí quiero mencionar y le quiero mostrar en detalle, ¿ves?, que hay libros perdidos. Libros perdidos, en otras palabras, libros que no fueron incluidos. En la doctrina de los libros perdidos, tú y yo utilizamos la palabra perdido o perder, algo que debe estar ubicado de nuevo en su lugar, pero se perdió y ahora se tiene que buscar y reubicarlo. Así no es lo que estamos usando la palabra en esa manera. Lo que quiero saber es que estos son libros, mis hermanos, que no fueron incluidos. Una vez más, mis hermanos, podemos ver la dificultad en la teología y la dificultad bíblica en cuanto tenemos de los idiomas, cómo es que utilizamos las palabras. Los libros perdidos fueron libros que no fueron incluidos en la Biblia, pero sí se mencionan en la Biblia. La Biblia no tiene ninguna avergüenza, no pide ninguna disculpa, no esconde, no trata de evitar la plática, la conversación y ni siquiera negar que hay otros libros que fueron escritos durante la época en cuanto se estaba desarrollando ambos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero sí quiero llegar a este punto y te voy a mostrar uno por uno. La Biblia sí menciona varios libros que fueron escritos durante la misma época sobre los mismos temas, pero nunca fueron incluidos. Vamos a comenzar, se abren sus Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Y vamos a llegar al fin de ese capítulo. Al fin de ese capítulo. Y vamos a comenzar con el versículo 18. El capítulo está hablando sobre el reinado de Manasés y aquí va a terminar con su reinado. El punto no es el reinado de Manasés, el punto aquí que se menciona otra cosa sobre los hechos de Manasés y están escritos en otro libro que se menciona aquí, y ese es el punto, clavando los libros perdidos que comenzamos aquí. Vamos a comenzar en versículo 18, Segunda Crónicas, capítulo 33. Los demás hechos y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. He aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación y los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes.
Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar. Y en su lugar Amón su hijo. Y reinó en su lugar Amón su hijo. Quiero que note en versículo, aquí en versículo 18, perdón, y también en versículo 19, se utiliza, mis hermanos, una palabra interesante. Perdón. Se utiliza la palabra vidente, ¿no? En versículo 18 dice que los demás hechos de Manasés y su oración y las palabras de los videntes, También en versículo 19, que estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Quiero que usted note que aunque la palabra vidente no es una palabra que se utiliza muy común y corriente hoy día, por lo menos cuando estamos hablando del pueblo común y corriente, mis hermanos, no se utiliza mucho esa palabra. Hay otras palabras que la gente usa, ¿no? Usan la palabra espiritistas, brujos, brujería, hechicería. La gente usa un montón de términos para identificar algo que está afuera de la norma de cómo opera, cómo funciona la persona del Espíritu Santo, cómo funciona Dios mismo en sus cosas. La Biblia sí utiliza la palabra videntes porque en la época de Israel, juntamente a la par de muchos de los pueblos y tribus paganos, mis hermanos, que habían rodeado y se habían mezclado juntamente con los judíos, y con el tiempo la Biblia habla bastante sobre los videntes. Los videntes eran personas que pretendían ver lo pasado y lo futuro. Pretendían ver el pasado y lo futuro. Ellos clamaban, ellos decían, reclamaban que ellos tenían la habilidad de poder ver el pasado de la vida de una persona juntamente y también el futuro de esa persona. El Antiguo Testamento juntamente con el Nuevo está repleto de estas gentes. Y tienen varios nombres, tienen varios nombres en cuanto son reconocidos, y hay varios nombres que nosotros reconocemos. Y te recuerda cuando Moisés se tuvo que enfrentar al faraón, ¿te recuerdas? Y el faraón puso, ¿quién? Él puso sus magos ahí también para tratar de contrarrestar los hechos que Dios estaba haciendo a través de la persona de Moisés. Había varios de ellos que eran videntes, gente que supuestamente podían ver el pasado y a la misma vez ver lo futuro. Y se endureció el corazón del faraón. En muchos casos, en la historia mundial, hay un sinfín de relatos que fueron escritos por los videntes en distintas culturas y idiomas, en cuanto fueron preservadas hasta hoy día durante la misma época de la Biblia, en cuanto se estaba escribiendo la Biblia y los acontecimientos bíblicos con el pueblo de Israel. Y hay bastante evidencia, bastantes escritos. La Biblia menciona muchos de estos libros, y la razón porque es una doctrina que debemos de comprender es porque muchos de nuestro pueblo, mis hermanos, están en la búsqueda de estos libros. Y una de las cosas que sucedió en la apócrifa, que fue la iglesia católica romana, en cuanto ellos incluyeron algunos de sus propios libros. Y por consecuencia muchos creen que, mis hermanos, estos libros deben ser parte de la Biblia. Pero no fueron parte de la Biblia. Y esta la vamos a comprender cuando entramos una vez más en la plática del canón o la canonización de la palabra de Dios. Regresamos al versículo 19. Su oración también, y como fue oído, todos sus pecados
y su prevaricación y los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. Y aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. En la explicación, mis hermanos, existen por lo menos una docena de libros citados en las Escrituras que no son parte de nuestra Biblia, incluyendo el libro de Jazer. Y le quiero mostrar todos estos libros. Sobre todo lo que requiere es que abren sus Biblias, mis hermanos, y vamos a hojear la palabra de Dios juntamente. Lo vamos a hacer juntos, mis hermanos, porque le quiero mostrar que la Biblia menciona todos estos libros, pero el hecho que lo menciona no quiere decir que están incluidos en la palabra de Dios. En el libro de Josué, en capítulo 10, en versículo 13, te quiero mostrar. Y sabemos que en 2 Crónicas, capítulo 33, versículo 19, que hay los relatos de Manasés que fueron escritos en los libros de los videntes. Pero tú y yo nunca jamás hemos leído esos libros y no están incluidos en la Biblia. En Josué, en capítulo 10, en versículo 13, dice esto: y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengando de sus enemigos. Mira, no está escrito esto en el libro de Jazer. No está esto escrito en el libro de Jazer. Obviamente que en el libro de Jazer, mis hermanos, está escrito, pero no fue incluido en la Biblia. Usted nunca ha leído el libro de Jazer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró y ponerse casi un día entero. También, 2 Samuel. En 2 Samuel capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente. Dice, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá, he aquí que está escrito en el libro de Jazer. Otra vez, en el libro de Jazer no está incluido tampoco. Vamos a enumerar estos para que usted esté bien informado de qué es lo que estamos mencionando y hablando aquí. Y se lo quiero mostrar a ustedes. Primeramente tenemos Segunda de Crónicas, ¿no? El libro de los videntes, ¿no? Luego tenemos Josué, ¿no? Tenemos a Josué, capítulo 10, versículo 13. Luego tenemos 2 Samuel. Segunda de Samuel. Y va a ser capítulo 1, versículo 18. Aquí tenemos Jazer. Aquí tenemos simplemente los videntes, plural. Se menciona que hay varios de ellos, ¿no? Y en 2 Samuel tenemos el libro de Jazer también, que se menciona aquí. Usted nunca ha leído esos libros. Luego tenemos el libro de los Hechos de Salomón, los Hechos los Hechos de Salomón, en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 14. Aquí tenemos el libro de Salomón, que es muy diferente que los libros de los reyes. Dice en Primera Reyes, capítulo 11, lo noté mal, es capítulo 11, versículo 41, ¿no? Hechos, ¿no? Tenemos aquí los Hechos, sí, de Salomón, ¿ok? En Primera de Reyes, Hechos capítulo 11, versículo 41 dice, y los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo
y su sabiduría no está escrito en el libro de los Hechos de Salomón. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de los Hechos de Salomón? Nadie. Pero sí existen esos libros, porque la historia mundial nos indica que esos libros sí existieron en una época. También, en Segunda de Crónicas, vamos, Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 9. 29. Y está hablando de la profecía de Abías, el silonita, y las visiones de Ido, el vidente, y el libro de Natán, el profeta. En Segunda Crónicas, capítulo 9, versículo 29, dice esto. Dice, los demás hechos de Salomón, primeros y posteros, no están todos escritos en los libros del profeta Natán. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro del profeta Natán? Nadie. En la profecía de Ahías Silonita, ¿cuántos de ustedes han leído el libro de Ahías Silonita? Y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Cuántos de ustedes han leído la profecía, mis hermanos, del vidente Ido? Nadie. Pero están mencionados en la Biblia que sí ellos existen. Tenemos el libro de Gad, ¿no? En primera Crónicas, ¿no? En primera Crónicas 29, mire lo que dice. Y los hechos del rey David, primeros y posteros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente. Ahora tenemos Samuel vidente. Samuel vidente. Ahora, Samuel vidente, mis hermanos, es otra persona completamente diferente. No estamos hablando. Aquí hay otra persona y dice y lo identifica. Obviamente no es hombre santo del Señor porque es un vidente. Samuel vidente. Y aquí lo dice bien claro. Donde él dice. Donde dice en las crónicas del profeta Natán, tampoco no tenemos las crónicas de Natán. También en las crónicas de Gad, vidente. Ninguno de nosotros mismos hemos leído esos libros, pero sí están mencionados en la Biblia. También tenemos en Segunda Crónicas, en Segunda Crónicas, capítulo 12. Y vamos a versículo 15. En versículo 15. Tú puedes ver en 2 Crónicas capítulo 12, versículo 15. Y dice, y las cosas de Roboam, primeras y posteras, no están escritas en los libros del profeta Semaías, ¿no? Semaías, usted nunca ha leído la profecía de Semaías, ¿no? Y del vidente Ido en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Otra vez la Biblia menciona estos libros que fueron registrados por lo menos en la historia mundial, pero también están mencionadas en la Biblia, pero no son parte del canon o la canonización de la Biblia, mis hermanos. También 2 Crónicas capítulo 26. Tenemos en 2 Crónicas 26 y vamos al versículo 22. Versículo 22. Y tú puedes ver aquí claramente donde dice lo siguiente. Los demás hechos de Usías, primeros y posteros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Bueno, sabemos que este es otro libro, no es el libro de Isaías, porque sabemos que el profeta Isaías menciona Usías, pero lo menciona bien breve, ¿ves? Pero aquí dice los demás hechos
de Usías, primeros y posteros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Jamás ninguno de nosotros hemos leído ese libro. También en 2 Crónicas 33, ¿no? Tenemos en 2 Crónicas 33, 19, la cual nosotros estuvimos leyendo, ¿no? Pero vamos ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos a 1 Corintios, ¿no? En 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. Y luego vamos a Colosenses. También a Colosenses capítulo 4, versículo 16. Aquí tenemos en las epístolas de Pablo a los Corintios, donde él viene para hablar con ellos, ¿no? De otros grupos, ¿no? Y él viene a hablar de los laodiceanos, ¿no? Él viene a hablar con ellos. Nota bien, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 dice: "Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios". Sabemos que hubo 4 cartas que se mencionan en la Biblia, pero solamente 2 de ellas están aquí. Vamos a ponerlo aquí. Antes de 1 de Corintios y 2 Corintios, hubo otra carta. Aquí había una carta y aquí había una carta. Pero lo que sí sabemos es que solamente 1 Corintios fue registrada, 2 Corintios fue registrada, pero la primera carta, antes de la primera carta de Corintios, había otra carta, se menciona, pero no está registrada en la Biblia. Antes de 2 Corintios, mis hermanos, hay otra carta, pero que se menciona, pero no está registrada. Mira lo que dice aquí en Colosenses. En Colosenses, en capítulo 4, se nos enseña a nosotros en versículo 16. Dice: "Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros". Había otra carta, pero no está registrada. También tenemos en la Biblia, mis hermanos, cuando hablas del libro de Enoc, el libro de Enoc, en Judas, ¿no? Tenemos en Judas, versículo 14. En el libro de Judas dice, en el libro de Judas dice esto, versículo 14, dice: "Desde esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares". Bueno, sabemos que el libro de Enoc no existe. Sí habla de los relatos de Enoc, pero está hablando de otro libro, mis hermanos, que no está en la palabra, pero sí existió. También tenemos en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice esto. Y esta es otra epístola de Juan. "Y yo he escrito a la iglesia, pero Diotrefes, el cual le gusta tener primer lugar entre ellos, no nos recibe". Aquí está hablando de otra carta, otro libro de parte de Juan, pero nunca fue incluida, mis hermanos, porque si tú tomas el tiempo de leer cuidadosamente la epístola o el evangelio de Juan, ¿no? Y comienza a leer primera de Juan, segunda de Juan, ¿ves? No está hablando de este tema, no lo está tratando ahí. Hay otra carta en cual se menciona, pero no está en la Biblia. Y tenemos en San Lucas también, en San Lucas capítulo 1, ¿no?
Quiero que vea conmigo. Capítulo 1, del versículo 1 y 2. Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Tenemos, por lo menos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, vamos a eliminar este, ¿no? Porque ya lo hemos mencionado. So, vamos a eliminar este. Y este va a ser 9, 10, 11, 12 y 13. La Biblia por lo menos registra, por lo menos, que nosotros tenemos 13 libros que están mencionados, 13 cartas o profecías que fueron escritas, pero no fueron incluidas en la Biblia. Cuando nosotros hablamos de la doctrina de los libros perdidos, no estamos hablando de recuperar lo que se perdió, estamos hablando que no fueron incluidos, porque comienza con la idea que las palabras de los videntes, aquellos que pretenden ver lo pasado y lo futuro, que tienen la misma habilidad de Dios, mis hermanos, no fueron incluidos en la Biblia. También en el Nuevo Testamento hay libros en cuanto el apóstol Pablo y Juan escribieron, pero no fueron considerados lo suficiente calificados para ser incluidos en la Biblia. En San Lucas, en capítulo 1, Lucas propio lo dice de antemano. La Biblia nunca intenta de engañarnos. La Biblia nunca intenta de cometer un fraude con nosotros o tratar de dejarnos a nosotros confundidos en ningún sentido. Lo menciona claramente. El problema es que cuando tú y yo estamos leyendo, no nos damos cuenta de qué es lo que estamos leyendo. Note, San Lucas capítulo 1, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia. Este es Lucas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido celtísimas. Hubo varios otros, ¿cuántos no sabemos? Varios. Había un sinfín de otros que intentaron de escribir los acontecimientos celtísimas, que cuando Lucas y Pedro y los demás caminaban con el Señor, mis hermanos, no Lucas propio, Marcos, que escribió por Pedro. Había mucho ya que ya estaba escrito en la iglesia primitiva, pero no fueron parte de la Biblia. Pero Lucas, él va a recoger todos esos escritos para emparejar los dichos y hechos de Jesús, para asegurar o para confirmar que él caminaba bien en su propia epístola que él iba a escribir en San Lucas. Y dice aquí en versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Estos son algunas veces, mis hermanos, erróneamente referidos como los libros perdidos de las Escrituras. Este es un término, los libros perdidos de las Escrituras, mis hermanos, que básicamente, mis hermanos, nació. El término nació
y se encaló, se vinculó, se fue con el tiempo, tomó su lugar en el lenguaje teológico, en la idioma teológica, en la teología, en los términos, porque simplemente la Iglesia Católica Romana había, mis hermanos, utilizado este término. Y parte del problema era que ellos querían también incluir el apócrifo, mis hermanos, de sus propios libros. Eso fue fácil para ellos amontar su argumento que estos libros estaban perdidos, pero los libros que ellos tenían, esos sí estaban perdidos y fueron recuperados. Pero mis hermanos, no tiene sentido que la Biblia va a incluir las palabras de los videntes. No tiene ningún sentido. Tenemos que comprender eso. Ahora vamos a la ilustración de esta doctrina. No existe ninguna indicación de que cualquiera de estos libros no bíblicos era inspirado. La doctrina de la preservación argumenta de que los libros inspirados providencialmente sobrevivieron, implicando de que los libros perdidos no eran inspirados. Ellos tal vez habían registrado un respaldo interesante del inspirado registro de Dios, pero ellos no eran la escritura, y ese es el punto. ¿Cuál debe ser la aplicación de esta doctrina para nosotros hoy en día? Bueno, los cristianos no deben de tener inquietud de las porciones perdidas de su Biblia, ya que la escritura está completa con los 66 libros que ya tenemos. Vamos ahora, mis hermanos, y ahora vamos a entrar en esta plática para apoyar este asunto. Vamos ahora nosotros a hablar del canon de la Biblia, el canon. Ahora entramos aquí en el canon. La canonización de la Biblia, y abre sus Biblias en el libro de Gálatas capítulo 6 en versículo 16. Gálatas capítulo 6 en versículo 16, por favor. Dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Le quiero mostrar, si me permite, asegurarme de mi diccionario en griego, para no me quiero asegurar que estamos hablando de Gálatas capítulo 6, en versículos 16, y tenemos la palabra regla. Y esta es la que yo quiero que usted vea conmigo. Sí, es la misma palabra. En versículo 16 hay una palabra ahí que dice regla. Es la palabra regla. Esta es la palabra canon en griego. En español la ponemos canon. La mejor forma para entenderlo, mis hermanos, es una regla, es un metro, mis hermanos, para medir precisamente. El canon era una, bueno, en español nosotros la conocemos así como una caña. Y tú sabes que las cañas crecen, ¿no? Y lo que pasaba que en el río de Nilo, en Egipto, había un río bien grande.
Y cada vez que bajaba las aguas y se mantenía por un tiempo, y cada vez que subía las aguas se mantenía un momento. El nivel de las aguas marcaba todas las cañas, o canón. Y quiere decir que cada una de ellas estaba marcada precisamente en el mismo lugar. Y los egipcios sacaron las cañas, ¿no?, o el canón del río, las cortaron y la utilizaron como 1 metro. Como ahora, como tú y yo usamos 1 metro hoy día para medir las cosas. Y así ellos construyeron los grandes edificios que pudieron construir preciso. La palabra canón es regla. La Biblia se conoce como el canón, su regla, cómo medir precisamente la vida de un creyente. También cómo medir, mis hermanos, precisamente la verdad de la palabra del Señor. En Gálatas capítulo 6 dice lo siguiente. Dice en versículo 16, y todos los que anden conforme a esta o a este canón, a esta caña, a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. En la explicación, la palabra canón, mis hermanos, originalmente quiere decir caña, una regla de medir, una regla de medir. Y llegó a significar un estándar para predeterminar, ¿no?, para determinar qué libros eran las escrituras. Los libros puestos en la escritura había 4 cosas en particular, 4 cosas. 1, eran considerados inspirados. Tú te recuerdas cuando estuvieron dando la enseñanza sobre la doctrina de la inspiración. La regla tenía que determinar si el libro fue inspirado por Dios. 2, daban evidencia de contener revelación. Daban evidencia de contener revelación. ¿Te recuerdas que estamos dando, mis hermanos, la enseñanza sobre la doctrina de la revelación? Número 3, daban evidencia de importancia apostólica. Daban evidencia de importancia apostólica. En otra palabra, que lo que hablaban los apóstoles, ¿no?, conforme en relación con la iglesia, ¿no?, juntamente con el Apocalipsis, si daba evidencia que encajaba todo precisamente como Dios lo había relatado. Número 4, fueron singularmente usadas por el Espíritu Santo. ¿Qué influencia tuvo el Espíritu Santo en cómo se fue desempacando la verdad en cada uno de estos libros hacia el pueblo de Dios? Cuando la iglesia finalmente colectó los 66 libros dentro del canón, esto no hizo que los libros se volvieran la escritura. No porque de hecho la iglesia lo identificó. A lo contrario, la iglesia estaba únicamente reconociendo lo que Dios había hecho. Los libros ya eran la escritura desde el momento, mis hermanos, en que ellas fueron escritas. La iglesia nunca puede dar reconocimiento a la palabra. Dios propio dio reconocimiento a su propia palabra. La iglesia reconoció lo que hizo Dios, pero no autorizó. Simplemente reconoció lo que Dios ya había hecho. Y eso es lo que debemos comprender, porque es importante de reconocer el canón, la palabra de Dios. Esta es, mis hermanos, nuestra regla de medir nuestro caminar con el Señor. Este es el metro, el canón. ¿Cómo debemos ilustrar este punto? Bueno, no toda la literatura cristiana del primer siglo es incluida en el canón. Solo aquello que es inspirado
La iglesia en Éfeso fue una de las primeras en colectar los libros del Nuevo Testamento, y ellas la examinaron cuidadosamente antes de endosarlas. ¿Cómo debemos aplicar esta verdad? Mientras que los cristianos leen las Escrituras, ellos deben caminar según los reglamentos de ellas. En este caso, permíteme, mis hermanos, porque quiero entrar un poquito más al detalle de la práctica. Y es esto: el término canón, mis hermanos, porque llegamos a la pregunta, ¿cómo y cuándo fue integrado el canón de la Biblia? ¿Cómo y cuándo fue integrado el canón de la Biblia? Bueno, el término canón se utiliza para describir los libros que están divinamente inspirados y que por lo tanto pertenecen a la Biblia. Un aspecto difícil para determinar el canón bíblico es que la Biblia en sí misma no nos da una lista de los libros que deben entregarla, que deben de integrarla. El determinar el canón fue un proceso hecho primeramente por los rabinos judíos y los eruditos, y más tarde por los primeros cristianos. Finalmente fue Dios quien decidió cuáles libros pertenecían al canón bíblico. Un libro de la Escritura pertenece al canón desde el momento que fue inspirado por Dios para su escritura. Era simplemente una cuestión de que Dios convenciera a sus seguidores humanos sobre cuáles libros debían ser incluidos en la Biblia. Ahora, comparado en el Nuevo Testamento, hubo muy poca controversia sobre el canón del Antiguo Testamento. Ya estaba establecido. Todo de Génesis a Malaquías, ya cuando nace la iglesia, en día de Pentecostés, el canón del Antiguo Testamento ya está establecido, indiscutible. Los creyentes hebreos reconocieron los mensajes de Dios y aceptaron sus escritos como inspirados por Dios. Es innegable que hubo algún debate sobre el canón del Antiguo Testamento. Sin embargo, para el año más o menos 250 después de Cristo, hubo un acuerdo casi universal sobre el canón de la escritura hebrea. El único punto que permaneció fue el de apócrifa, con algún debate y discusión que continúa hasta hoy día. La gran mayoría de los eruditos hebreos consideran que la apócrifa es un conjunto de buenos documentos históricos y religiosos, pero que no están en la altura de las escrituras hebreas. Y por esa razón el apócrifa, mis hermanos, no está incluido en la Biblia. Para el Nuevo Testamento, el proceso del reconocimiento y colección comenzó en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Desde sus inicios, algunos libros del Nuevo Testamento sí fueron reconocidos. Pablo consideró que los escritos de Lucas tenían tanta autoridad como el Antiguo Testamento. Y él está bien claro. Mire lo que dice en 1 Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 5, para mostrarle. En 1 Timoteo capítulo 5, en versículo 18, donde él dice: pues la Escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y te recuerda que estuvimos hablando de esto del otro día, en Deuteronomio capítulo 25, en versículo 4, en San Lucas capítulo 10, versículo 7. Cuando Pablo pudo ver, después de la tremenda investigación de San Lucas, cuando él escribió, él pudo reconocer inmediatamente que esta era una escritura, mis hermanos, que iba a ser canonizada, que era parte ya de las escrituras de la palabra de Dios. Pedro
Pedro reconoció los escritos de Pablo también como parte de las Escrituras. En 2 de Pedro, por favor, en 2 de Pedro, note bien lo que dice la palabra de Dios en capítulo 3, y vete conmigo versículos 15 y 16. Y tener entendido, 2 de Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro le da reconocimiento que las epístolas de Pablo son parte de la palabra inspirada. Igual como Pablo dio testimonio que los escritos de San Lucas eran parte de la palabra inspirada. Hay algunos libros en el Nuevo Testamento que estuvieron circulando entre las iglesias por un buen tiempo. Por ejemplo, Colosenses. En Colosenses capítulo 4 dice lo siguiente, en versículo 16, dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en las iglesias. Había una carta, mis hermanos, que caminaba por todas las iglesias de Asia Menor, y ya estaban circulando entre las iglesias. También en Primera Tesalonicenses capítulo, vamos a capítulo 5. Al fin de ese libro, nota lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 27, dice: os conjuro por el Señor que esta carta que se lea a todos los santos hermanos. Ya habían cartas, mis hermanos, estas epístolas que ya estaban circulando entre la iglesia primitiva. Clemente en Roma, mis hermanos, Clemente de Roma, uno de los padres de la iglesia, mencionó por lo menos 8 libros del Nuevo Testamento ya para el año 95 después de Cristo, que él ya mencionó en que eran parte de la escritura inspirada. Ignacio de Antioquía reconoció cerca de 7 libros, más o menos para el año 115 después de Cristo. Ahora, quiero que tú notes conmigo, estas fechas son importantes. Clemente menciona en el año 95 después de Cristo. Ignacio de Antioquía para el año 115 después de Cristo. Para el año 95, el último apóstol, Juan, todavía está vivo. Él ya está para fallecer, pero todavía está vivo. Él es el último de los apóstoles que está vivo todavía. Y tú puedes ver que pronto, ya entre 40 años, desde que nace la iglesia, 60 años, mis hermanos, ya tenemos la mayor parte de los libros ya reconocidos como la palabra inspirada. Policarpo, que fue un discípulo de Juan, él reconoció, mis hermanos, 22 libros, ¿no? Y vamos a ver para él, y lo declaró, y Policarpo, sí, él reconoce, y Policarpo fue un discípulo de Juan el apóstol, ¿no? Y más o menos como el año 95, 96, 97, por ahí más o menos es cuando va a morir el último al apóstol. Policarpo le siguió a él y fue uno de sus discípulos. Y Juan le entrega a él, mis hermanos, todo lo que él tiene. Y él va reconociendo 22 libros. Ahora, los libros más controversiales o más controvertidos del Nuevo Testamento fueron el libro de los Hebreos,
el libro de Santiago, el libro de Segunda de Pedro, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Esos fueron los libros más controvertidos, mis hermanos, en la historia de la iglesia primitiva o la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento. El primer canón que por fin se estableció, por fin oficialmente, donde hubo un debate, fue el canón marutario y el muratario, y muratario fue este canón que fue escrito. Y aquí donde comienza a tomar ya su forma, ¿ves? Tenemos el canón muratario, y este canón fue establecido más o menos, mis hermanos, como el año 170 después de Cristo, más o menos. Y fue compilado más o menos en esa época, mis hermanos. Incluye todos los libros del Nuevo Testamento, y incluye todos los libros que nosotros conocemos hoy día como Nuevo Testamento, excepto el libro de Hebreos, el libro de Santiago y Tercera de Juan no estaban incluidas ahí. Más o menos para el año 363 hubo un concilio, ¿no? Y el concilio a ver si me recuerdo aquí, el concilio de el concilio de Laodicea, más o menos para el año 363 después de Cristo. Más o menos por ahí en ese acá. Declaró que solo el Antiguo Testamento junto con la Apócrifa y los 27 libros del Nuevo Testamento fuesen leídos en las iglesias. Este fue un concilio. Que todo el Antiguo Testamento, ¿no? Los 27 libros del Nuevo Testamento que nosotros conocemos y más con el Apócrifa, porque esta fue la influencia de la Iglesia Católica Romana, eran los únicos libros que se iban a leer o se iba a permitir a leer dentro de las iglesias. Luego hubo otro concilio, ¿okay? Y este fue el concilio de Hipona. Este fue el año 393 después de Cristo. Hipona, mis hermanos. Y luego hubo el concilio de y el concilio fue de Cartona, ¿no? No, de Cartago. Y este fue más o menos como el año 397. Estos fueron los dos concilios más grandes en la historia de la iglesia. Y estos concilios se reunieron ellos, ¿no? Los padres de la iglesia, y ellos estaban ubicados más o menos en la parte del norte de África. En la parte del norte de África, cuando se reunió los concilios, se llamó todos los obispos de todas las iglesias, llegan a este lugar, mis hermanos, y ellos afirman oficialmente en el año 363, pero luego 30 años después, en el año 393 y el año 397, mis hermanos, ellos, mis hermanos, confirmaron, ¿ves?, la autoridad de los mismos 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento nunca estaba cuestionado. El Antiguo ya estaba establecido. Para el año 397, oficialmente, mis hermanos, ya tenemos el Nuevo Testamento establecido y reconocido por la iglesia. En otras palabras, ellos reconocieron lo que había hecho Dios en su palabra.
Los concilios se basaron en algo similar a los siguientes principios para determinar si un libro del Nuevo Testamento era realmente inspirado por el Espíritu Santo. Uno, la pregunta fue, ¿el autor fue un apóstol? Estamos hablando del Nuevo Testamento. Querían saber si el autor era un apóstol o tuvo una estrecha relación con un apóstol. Esto le da lugar a Marcos, que no fue un apóstol, y Lucas, que no fue un apóstol. También, segunda pregunta, el libro ha sido aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo. Por esa razón, los concilios de Hipona y el concilio de Cartago, mis hermanos, ellos reunieron todos los obispos de todas las iglesias, y antes de esto, ellos pasaron 2 años corriendo por todas las iglesias para ver si los pastores habían reconocido estos 27 libros. Y afirmaron que sí. Ahora, había otros escritos que estaban caminando en esa época también, y ninguno de ellos fueron reconocidos oficialmente como parte de la Biblia. La tercera pregunta, el contenido del libro es de una consistencia doctrinal y enseñanza ortodoxa. Voy a repetir, el contenido del libro es de una consistencia doctrinal y enseñanza ortodoxa. 4. Este libro contiene evidencia de alta moral y valores espirituales que reflejan el trabajo del Espíritu Santo. Estas 4 preguntas jugaron un papel muy importante en establecer los 27 libros del Nuevo Testamento. De nuevo, es crucial recordar que la iglesia no determina el canon, no lo determina. Ningún concilio primitivo determinó el contenido del canon, ninguno. Fue Dios, y Dios solamente quien determinó cuáles libros pertenecían a la Biblia. Fue simplemente cuestión de que Dios convenciera a sus seguidores de hacer lo que Él ya había decidido, y el proceso humano de reunir los libros de la Biblia fue imperfecto, mis hermanos, pero Dios, en su soberanía, a pesar de nuestra ignorancia y terquedad, guió a la iglesia primitiva al reconocimiento de los libros que Él había inspirado. Y por fin, mis hermanos, vamos a incluir aquí la última, la iluminación. Número 11, la iluminación. En Salmo 119, le quiero mostrar ahora aquí, mis hermanos, en Salmo 119, vamos ahora a tratar esta última para concluir aquí. Y si ustedes tuvieran la bondad esta noche, por favor, de regalarme unos minutos extra para tratar de encerrar esta parte de la enseñanza. La iluminación. ¿Qué es la iluminación? Si ustedes se recuerdan, habíamos hablado hace un tiempo atrás que hay una diferencia entre la revelación, la iluminación, ¿no?, la aplicación, ¿no?, y luego la implicación. Es aquí donde yo quiero tratar con la iluminación. La iluminación. En Salmo 119 dice esto en versículo 18. Dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley.
Si no fuera por la persona del Espíritu Santo, no pudiéramos nosotros comprender y entender lo que dice la palabra del Señor. Permíteme explicar brevemente qué significa la doctrina de la iluminación. La iluminación es el ministerio del Espíritu Santo por la cual causa que los cristianos entiendan las verdades de Dios reveladas en las Escrituras. La palabra convicción, que significa no hacer ver, que nos hace ver, esa convicción, que no hay ninguna duda. Tengo una convicción porque yo puedo ver con claridad de lo que yo creo, lo que yo veo, lo que yo entiendo. Es primeramente usada por el trabajo del Espíritu a revelar pecado en los que no son salvos. Por ejemplo, en Juan capítulo 16, dice en versículo 8, dice, y cuando Él, hablando de la persona del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Es aquí donde llegamos nosotros a comprender mejor la iluminación. La palabra comprendimiento, mis hermanos, es usada por el trabajo del Espíritu a revelarnos estas verdades dentro de las Escrituras. A ver, ¿cómo que nosotros podemos ilustrar esto? Bueno, el salmista reconoció la necesidad por la ayuda supernatural, mis hermanos, en el entendimiento de las Escrituras y oraba que sus ojos fueran abiertos. Así es que tú y yo debemos acercarnos a la palabra de Dios, a orar y pedirle al Espíritu Santo abrir nuestros ojos. Esta también sería una buena oración para los cristianos de hoy cuando ellos se acercan a las Escrituras, cuando dice la palabra de Dios, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Cuál debe ser la aplicación de esta enseñanza? Y por fin, ya que la Biblia fue escrita por hombres santos de Dios, inspirada por el Santo Espíritu, ella también debe ser leída por hombres y mujeres de Dios iluminados por el Espíritu